Por si es tan amable. Y mire, yo no me puse de acuerdo con Mauro, pero el pasaje que vamos a ver hoy es Malaquías 3. Recuerde que hemos estado hablando sobre este cáncer que se llama la teología de la prosperidad y las diferentes distorsiones que existen en relación a estos temas. Y una de esas distorsiones es decir, nos encontramos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no vale. No, hermano. O sea, los dos se complementan y todos los principios que hay en el Antiguo Testamento son aplicables para el Nuevo Testamento. Entonces, el día de hoy vamos a ver la bendición de dar, la bendición que hay en dar. Haciendo un breve resumen, la semana pasada vimos que las principales razones para que contribuyamos, y cuando digo contribuyamos, hermano, recuerde que no necesariamente me refiero a nuestros recursos económicos, me refiero a mi tiempo, a mi corazón, a lo que le estoy dando a Dios, a mi servicio en la iglesia, a las diferentes maneras en que contribuimos para la obra de Dios. Recordemos que por entender la gracia de Él, lo que Él nos dio lo mejor que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Al yo entender eso, en respuesta, dice ahí en 2 Corintios, que les hemos dado a conocer, a saber la gracia que Dios les dio a esos macedonios, y nosotros reconocemos la gracia que Dios nos ha dado, y en respuesta a eso contribuimos. La gratitud, vimos que es otra razón, por gratitud, como yo respondo también a Dios con mis recursos, con mi tiempo. El gozo que produce dar, hermano, el gozo que produce dar. Y la ganancia, que la Biblia también dice que hay ganancia, y eso lo dice claramente la Biblia. Y recuerde que no necesariamente es ganancia material, aunque está incluida también, ¿verdad? Y vimos también, siguiendo con este resumen, que cuando hacemos todo esto, Dios es bendecido, porque recuerden que dice Pablo que subió como olor fragante, ofrenda preciosa al Señor. Eso que hicieron los macedonios, que fue sostener a Pablo, enviarle las ofrendas a los de Jerusalén, dice que Dios lo vio como olor fragante, como algo aceptable y precioso. El que recibe la ofrenda fue bendecido también, hermano. Pablo dijo, yo sé que ustedes me han bendecido al sostenerme, al preocuparse por mí. Los que dieron la ofrenda fueron bendecidos, hermano. Esto es increíble cuando dice la Biblia, y Pablo les dice, es que va a haber fruto que abunde a vuestra cuenta. Cuando usted da, usted está invirtiendo en el reino de Dios y está invirtiendo precisamente en ese fruto que a su tiempo va a traer cosecha. Malaquías 3, por favor, y vamos a tratar de explicar un poquito el contexto para poder entenderlo. Y continuamos, fíjese qué cosa más preciosa. Todo esto que estamos viendo, hermanos, todo esto que estamos tratando aquí, escúcheme por favor. Acuérdese que en la teología de la prosperidad combinan verdades y mentiras. Entonces quiero que usted aprenda a tener discernimiento. Todo esto de lo que estamos tratando, el diezmo, la mayordomía, las ofrendas, no se trata de dinero. No estamos haciendo eso. Escúcheme bien. Ni de cuánto da, ni de si no da, ni de si da. Se trata de cómo vive. Se trata de cómo vivimos, de qué manera vivimos, cuáles son los valores de nuestro corazón, cuáles son los tesoros y en qué estamos invirtiendo, ¿verdad? De cómo vivimos, de cómo actuamos, de cómo nos comportamos con los demás. Ahorita estábamos en el estudio bíblico. Para que vea lo que se pierdan, el tema es la sumisión de la esposa cristiana, Efesios 5. Un tema delicado y controversial y precioso, y varias damas participaron en dar sus opiniones. Como en todo, distorsiones, malinformación, que si la sumisión es inferioridad, nada de eso. Y estábamos viendo en ese estudio que qué fácil es ser cristiano en la iglesia, pero el gimnasio, donde usted quiere ver quién es usted cristiano, en su casa, el hogar. Ahí está el gimnasio. Ahí gritas y ahí yo le hablo a veces a hermanos, me dicen, bueno, habla el pastor Francisco, pastor. ¿Quién sabe qué estaba pasando en ese hogar, verdad? Algo estaba sucediendo ahí. Ahí se ve, hermano. Mire,
para que vea que no nomás les aviento a ustedes, hace muchos años mi hijito me dijo, mi hijo Panchito, que ya tiene 30 años, me dijo, tendría 13, 14 años, dice, papá, ¿por qué eres diferente en la iglesia y en la casa? Ah, no, te tira duro, ¿eh? Y entonces, pues es Dios hablándote a través de tu hijo y dices, híjoles. Entonces, estamos hablando de cómo se vive, hermano, de cómo vivimos, de qué hay en nuestro corazón. Se trata de las prioridades de nuestra vida, de eso estamos enseñando. Que haya medios de por medio, dinero, recursos, tiempo es otra cosa, pero estamos hablando de, escúcheme, cómo invertimos nuestra vida. La inversión en la vida. Y yo tomé la decisión, aquí está Sandrita conmigo, y pues quien no conoce la historia no se la voy a contar ahorita, pero nos conocemos, yo la conozco, ella tenía 12 y yo 16 cuando nos conocimos. No haga cuentas porque no va a poder. Y cuando Dios nos llama o me llama a mí, yo tomé la decisión de invertir en predicar la palabra de Dios. Y el día que me bautizaron, que bautizamos la semana pasada a Betito, a Miguel, a Saraí, a Selene, yo tomé la decisión de predicar la palabra de Dios y si usted no lo sabe, cuando me sacan de las aguas del bautismo, nadie me dijo que yo dijera nada y yo dije, voy a predicar la palabra de Dios hasta que deje de respirar. Y así lo voy a hacer, así lo voy a hacer. Entonces, se trata de en qué estamos invirtiendo en nuestra vida y yo tomé la decisión de invertir en bendecir a las personas, en enseñar la palabra de Dios, en dejar un legado, Y aprovecho ahorita porque me hicieron recordar mis hermanos Medina, el día de tu funeral, hermano, porque digo, no me veas feo, va a llegar pues. ¿Qué van a decir las gentes? Ahí está mi buen Jesús, ahí está Juanito, ahí está en el coffin. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? O sea, ¿en qué invertiste tu vida? Ahí dejas un legado, hermano. Ahí dejas un legado y ahí se ve y empieza a venir la gente. No, pues a mí me enseñó la palabra de Dios, pues a mí hizo esto por mí. O sea, ¿por qué te digo esto, hermano? Si lo que inviertes en tu vida se termina en esta vida, fuites pobre. No se cumplió el propósito que Dios tiene para tu vida. Y todo esto es para que sacudirte un poco la conciencia y que inviertas en lo que vale la pena, hermano. En tu hijo, en pasar tiempo con tu hijo, en enseñarle algo a tu hijo, en enseñarle la Biblia, en ir con él al deporte que practica, en estar con tu esposa. En esas cosas invierte, hermano. Eso es lo que deja un legado y Dios te encargó una sola vida, hermano. Una sola vida, así es que no hablamos de dinero, sino de su vida, de ustedes, de tu vida, y tratando de ayudarles a que inviertan en las cosas más importantes de la vida, ¿verdad? Y la mayordomía ya vimos que es lo que Dios nos da en esta vida para que lo cuidemos y lo administremos, porque acuérdense que vamos a llegar un día al bema de Cristo, el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos 14 y en 2 Corintios 5, vamos a estar delante de Él para dar cuentas de lo que hicimos desde que lo conocimos. No es el juicio del gran trono blanco, es el juicio de los cristianos, es un tribunal. El bema de Cristo es la palabra teológica en griego y habla del podium de los Juegos Olímpicos. Pablo cita mucho a los Juegos Olímpicos predicando y ahí en ese podio dice que hay a quien se le van a dar coronas, hermano, y habrá otros a quienes no se le den coronas. ¿Y cómo lo traducimos eso? En la eternidad. Déjeme hacer la broma, ¿de barrendero o de qué la vamos a hacer? O sea, necesitamos invertir y vamos a dar cuentas de lo que hicimos, dice, mientras estábamos en el cuerpo, desde que lo conocimos a Él, y ahí se va a evaluar tu corazón. No hay escapatoria, una radiografía, y ahí sale todo. Todo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué predicabas? ¿Por qué cantabas? ¿Por qué el pastor, la guitarra, le gustaba el mariachi? No, todo va a salir ahí. Todo va a salir ahí. Para que sepamos vivir con esa perspectiva de que vamos a estar un día y vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y como el dinero es parte de nuestra vida, hermano, parte de la mayordomía, porque todos ustedes trabajan. O sea, ¿para qué trabajamos? Para recibir un cheque. Y ese cheque lo traduzco en dinero y ese dinero lo uso en recursos y todo eso, cómo lo administro, qué decisiones tomo, cómo contribuyo a la obra de Dios, en fin, todas esas cosas, si somos generosos o no somos generosos.
Ahora sí, véngase a Malaquías 3 y voy a leer desde el verso 8 al 12 y le quiero decir desde ahorita, con mucho cariño, que Malaquías Dios lo levantó y habla fuerte, habla duro, es directo. Y estaba pasando una situación muy dura en el pueblo de Israel. Mire lo que dice. Malaquías 3 del 8, desde el 7 voy a leer hasta el 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mire la respuesta de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El tema de este pasaje que acabo de leer, hermano, para entender el contexto, porque también hay distorsiones y hay gente que voltea al cielo para ver si está cayendo dinero de arriba. Entonces, es la deslealtad espiritual en el que el pueblo de Israel cayó. Ya regresaron de la cautividad, ahora que estamos estudiando en las células de Thornton y en el radio Daniel, ya regresaron de los 70 años de la cautividad y vuelven otra vez al mismo patrón. Y los sacerdotes eran corruptos, traían ovejas patichuecas, lo peor se lo daban al Señor, no daban nada. Y entonces Dios les dice estas palabras duras y de lo que se trata es la deslealtad, la falta de fidelidad de Dios, de su pueblo hacia Dios, ¿verdad? Esto es lo que habla Malaquías y es después de la cautividad, después de que regresan, se olvidan de Dios de nuevo y Dios les manda a Malaquías para decirle esto. No estaban sosteniendo a los levitas, estaban ofreciendo animales todos cojos, los sacerdotes hacían mercadería, por eso Jesús después los saca del templo y vuelca las mesas, porque estaban haciendo mercadería con todas las ofrendas. Entonces, aquí vamos a sacar algunos principios hermosos que les preparé hoy y que estuve estudiando. Un pastor que yo admiro muchísimo, maravilloso, y del cual pues me nutro también, además de los comentarios, David Jeremiah, un pastor muy hermoso que tiene mensajes muy buenos acerca de este tema primero. Pero comenzando quiero decirle que Dios nos bendice, hermano. Esto es una realidad. Dios nos bendice no para acumular, porque pues nos enseñaron. Usted no ha visto a los niños, o sea, en las piñatas, ¿qué hacen los niños cuando se rompe la piñata? No, deja a los niños, los papás se avientan. Maestro, yo me hago un lado y digo, bueno, el Panchito un día había rompido la piñata y lo hice a un lado, lo iban a atropellar. Los papás se avientan a agarrar los dulces de sus niños y empiezan a acumular. Y qué chistoso, ¿verdad? Pero no nos bendice Dios para acumular riquezas nada más por acumular. Hay algo importante y lo dice aquí y habla del diezmo. Le preparé 2 materiales, hermano, en la mesa de materiales para quien esté interesado y nos sigue todo el tiempo. Y vamos a decir en la dinámica de la iglesia que estamos siempre ayudándoles a crecer, que es nuestro ADN, que usted se convierte en discípulo. Le preparé material ahí comentarios sobre Malaquías 3 del 8 al 12 y un material que dice que es el diezmo desde el principio. Este sistema de impuestos que creó Dios para la nación de Israel en la antigüedad para que se sostuviera a los levitas. O sea, a todos les dice, ustedes van a sostener a los que trabajan en el templo. Ellos no van a trabajar, ustedes los van a sostener. Y había diferentes tipos de diezmos y aquí se menciona y dice Dios de los diezmos, ¿verdad? Dice, no has traído sus diezmos y ofrendas. Había diezmos y había ofrendas, ¿verdad? Diezmo significa literalmente 10%, hermano. Eso es lo que significa
Y tenemos que decirlo porque hemos estado hablando con esta claridad, con esta transparencia. Hay quienes dan un 1%, hay quienes dan nada, hay quienes dan un 5%, hay quienes dan 15%, hay quienes dan 20, 30, 40%. Cada quien es muy variable la cosa. Ahora, dice este pasaje que se trajeran a un lugar, vea la enseñanza, que se trajeran a un lugar en específico y dijo, traed todos los diezmos al... Y todo el mundo cree que el alfolí es la canastita esa, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo lo creía, Alfolí, fíjese, alfolí viene de la palabra, le voy a decir, porque lo estoy investigando. El alfolí es una palabra en hebreo que habla de un almacén donde se traían los granos, las ofrendas, todo lo que iba a ser para Dios. Y sí, obviamente se recogía, pero eran unas cámaras. Aparece en varios pasajes de la Biblia, cámaras o graneros o esta situación. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que entender que Dios nos plantó en esta iglesia, hermano. Este es el lugar donde Dios te plantó. Este es el lugar donde tú recibes tu educación espiritual, tu alimentación, tu bendición. Este es el lugar donde tus hijos salen bendecidos. Aquí es donde tú traes tus diezmos al alfolí. Aquí es donde tú contribuyes para la obra de Dios. Los miembros de la Iglesia de Villanueva para Denver respaldan esta obra. Yo no sé si tú contribuyas en otras organizaciones y yo te lo dejo a tu criterio, pero dice Dios, traedlo ahí al alfolí, a donde tú estás. ¿Sí? A la obra donde Dios te puso a respaldar esta obra. O sea, usted tiene el privilegio de sostener su iglesia local, hermano. Esto es precioso y hemos visto cómo Dios está floreciendo esta obra en todos los sentidos. Ahorita que estábamos alabando al Señor, a mí me bendice la manera en que estamos alabando al Señor. No lo planeamos, Dios está cambiando todo, está transformando absolutamente todo y es para bendición de ustedes, hermano. Para bendición. Repito, aquí es donde se educa a sus hijos, aquí se les da materiales, aquí es donde usted se bautiza, aquí es donde usted se casa y donde se va a llevar a cabo su funeral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, charros. Mire, estuvimos hace algunas semanas con un hermano que fue parte de la iglesia por muchos años, un funeral preciosísimo, hermosísimo, precioso. Es algo maravilloso y vimos el legado que dejó don Guillermo Medina. De todo mundo pasó a decir, me enseñó la palabra de Dios, siempre se dirigió, y la Biblia. Bueno, hasta el vecino llegó y dijo, yo los veía con sus Biblias todo el tiempo ahí. El legado, ¿verdad? Que deja. Entonces, aquí es donde a usted y a su familia Dios les bendice, respalde esta obra que es donde Dios le bendice. No se quede fuera, hermano, sea partícipe, sea parte importante, contribuyendo, sirviendo. Dice la Biblia que en el lugar donde usted está. Y por ahí dice en un pasaje que no nos olvidemos de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe, a los hermanos, en el lugar donde Dios te colocó. Y a través de eso, hermano, a través de esa contribución, nosotros estamos en el radio, nosotros compramos los materiales de sus hijos, los libros de sus niños, hermano. O sea, aquí es donde usted recibe las bendiciones, aquí es el alfolí, aquí hay que traer lo que usted haga, ¿verdad? Absolutamente. Seguramente lo voy a decir, seguramente alguien pensará que astucia del hermano para levantar ofrendas, ¿verdad? Pues yo tengo que enseñar lo que dice la palabra local. Después de ver que hay un diezmo, de que hay bendición de Dios y de que hay un lugar donde depositar lo que es su iglesia local, hay algo precioso que se llama ¿cuál es la razón de Dios o el propósito de Dios para que lo hagamos? Y aquí lo dice, hermano, estamos hablando de Malaquías 3, del 8 al 12, para que haya alimento en mi casa. ¿Cómo traducimos eso a la actualidad? Para que se construya la obra de Dios aquí, ¿verdad? Para que podamos hacer la obra de Dios, para eso contribuimos. Doy mis recursos a este lugar para que haya ministerios, para enviar misioneros, para que prediquemos en la radio, para que hagamos lo que se necesite para las necesidades de la iglesia. O sea, no hacemos promesas, ni teletones, ni maratones, ni cosas de esas, porque somos responsables de esto y por eso estamos aprendiendo estas cosas.
Rápidamente, hace muchos años, recuerdo que en algún lugar, porque no estamos ahorita para criticar iglesias, levantando promesas, hermano, desde aquí, ¿quién da 100? ¿Quién da 500? ¿Quién da 2,000? ¿Quién da 5,000? Y hay iglesias, no te lo miento, hay iglesias en esta nación donde tú llegas y a la entrada hay ladrillitos y si diste 2,000, Luisito Rodríguez en chiquito, si diste 10,000, un ladrillón así, y si diste 50,000 eres social partner, no sé cómo le llaman, y ahí tu nombre con oro casi. Cuidado con estas cosas, hermano. Nada de pactos, nada de promesas, nada de eso. Simplemente la palabra de Dios haciendo su trabajo. Y además de ver eso, fíjense lo que decía Mauro. Probadme en esto. Es increíble que Dios diga eso. Probadme en esto. O sea, comienza a... Déjenme ver cómo lo digo con cuidado. Porque usted no sabe qué terrible es cuando yo veo la predicación y digo una barrabasada y digo, no, quiero desaparecer, hermano, no se imaginen las que me he metido. El otro día le dije, lo voy a decir, el otro día le dije a una hermanita que traía a su hermana que si era su mamá. Es mi hermana, me dice, y yo quería salir volando. Terrible. Entonces, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Mi vida no es aburrida, desde luego que no. Eso sí te lo digo. Probadme, dice el Señor. Comienza a hacer esto y yo te voy a probar que yo te bendigo. Recuerde, el motivo es la gracia, no el recibir más. Recuerde, el motivo para dar no es porque me va a dar más Dios. Sí, recuerde eso, pero hay ganancia y Dios dice, yo te voy a bendecir. Otra vez, no necesariamente materialmente únicamente. No necesariamente se refiere únicamente a lo material. De hecho, se refiere mucho más a las bendiciones espirituales, ¿verdad? Entonces, se nos garantiza provisión, hermano. Eso sí garantiza a Dios, que va a proveerte y que no te tienes que apurar de eso, hermano. Y ya como yo lo veo y como lo digo, como Dios te vaya viendo preparado de tu corazón, te llenará de recursos para usarte como un canal que bendice a otras personas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, de veras, gracias a Dios, lo digo a nombre de mi esposa y mío, gracias a Dios que nos ha bendecido tanto. Y no es para contarles ahorita, pero recuerden que tuvimos 10 años, un desierto que pasamos y nosotros no diezmábamos en 10 años. Y no te quiero decir que si no diezmas pasa eso y que si sí diezmas no pasa eso, pero así fue. Así fue. Entonces, gracias que nos permite diezmar en nuestra iglesia, gracias que nos permite diezmar a Bethany, que estos hermanos nos abrazaron, nos abrieron sus brazos, su corazón y podemos contribuir, podemos participar. Y gracias cada que podemos bendecir gente de muchas maneras. Y luego dice esto, hermano, abriré las ventanas de los cielos. Y de veras, yo he visto gente que voltea para arriba y cree que va a caer dinero del cielo. ¿A qué se refiere esto? O sea, teológicamente, abriré las ventanas de los cielos. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, te voy a decir, de acuerdo al contexto y a lo que estaba sucediendo históricamente ahí, y que las cosechas estaban secas porque las langostas y el langostón se estaba comiendo todo, como resultado Dios trajo ese juicio, dice, les voy a traer la lluvia otra vez para que sus cosechas vuelvan a eso se refiere, para que sus cosechas vuelvan a producir, ¿verdad? Era necesaria la lluvia para esa cosecha. Y si usted lee el libro de Joel y todo eso, el langostón y todo, Dios mandaba juicios y llegaban las plagas y acababan con todo absolutamente, ¿verdad? No, acababan con todo. Entonces, a eso se refiere abrir las ventanas de los cielos. Hermano, ¿me va a hacer rico Dios? Ya te dije que no, hermano, no lo sé yo. Si te hace rico, me avisas, por favor. Pero no lo sé yo. No se refiere a eso, pero te voy a decir algo, pero vas a dormir bien tranquilo cuando estés bien haciendo todo lo que Dios te pide hacer, hermano. Y ya es una bendición dormir así. Sandrita dice que bebé hoy que duermo como bebé. No, y se lo digo yo que tuve doctorado, mire, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero así se dice, lo mamé de mi mamá. Yo era así, el niño, se va a caer la ventana. Se fueron a la carretera, no van a chocar y cosas de ese tipo. Ya no, ya le digo, ya estoy yo, como bebé, ya no me preocupo. Ya Dios me quitó eso, ya. Hice lo que tenía que hacer. Señor, ya están en tus manos, ya no me preocupo.
Eso es dejarle las cargas, hermano. Cuando pidas oración, o sea, vamos a orar, pero ya, deja esa carga, Señor, ya te dejé esto, ¿verdad? Entonces, Dios sí nos promete cubrir nuestras necesidades. Y por último, hermano, algo muy importante, cuando dice, reprenderé por vosotros al devorador, y que mire, se ha sacado de contexto y que el diablo y que no sé qué, aunque cabe una posible interpretación de ese tipo, se refiere a las langostas y a los que estaban devorando las cosechas, básicamente, ¿verdad? Pero aquí hay otro principio maravilloso de protección. Dios te va a proteger de lo que sea, hermano. Dios te va a proteger, no va a llegar a tu cosecha, no va a llegar la langosta, no va a llegar el langostón y todas esas cosas, no van a llegar a esas cosas porque estás tú bien con el de arriba, hermano. Esto es importante, la protección que Dios nos da. Esto es lo que traigo el día de hoy para este pasaje tan precioso que se llama la bendición que Dios nos da al dar. Resumiendo, Dios nos bendice, ¿sí? Nos dice que hay un lugar donde tenemos que ayudar al sostenimiento de la obra y es la iglesia donde me plantó. Nos dice de un porcentaje que se daba antes y para que lo sepa, en el Antiguo Testamento se daba 3 diezmos y ofrendas. Un diezmo, otro era para los pobres y otro era del 23% diferente y además había ofrendas y diferentes cosas. Para quien quiera escaparse diciendo, no, que el Antiguo Testamento que no es para, no, que la gracia, que por todos lados, hermanos, se nos dice que tenemos que ser generosos, que entender, vamos a decirlo así, que entender lo que Dios nos ha dado y nos dice Él que Él nos va a proveer y que Él nos va a proteger y que va a haber lluvia en tu vida y en tu cosecha, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos visto, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano sobre nuestra vida, Señor. Gracias porque el día que nos llamaste para esto, Señor, nunca, Señor, lo hicimos para vivir de esto, Señor. Gracias porque tú has sido generoso, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor, que gozan de este privilegio, Señor, que han comprendido la gracia, que han comprendido lo que tú hiciste, Señor, y se gozan, Señor, al compartir, se gozan al dar, Señor, se gozan al contribuir, se gozan al bendecir a otras personas. Gracias porque tú estás formando, Señor, una iglesia de gente generosa, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por la comunión de los hermanos, Señor. Gracias por el cariño que hay en la iglesia, Padre, por cómo se ven los hermanos. Gracias. Te pido que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, para que cada vez más nos rindamos a ti, Señor. Te demos absolutamente toda nuestra vida, Señor. Absolutamente toda nuestra vida. Te damos gracias. No sin antes recordar, Señor, que algunas personas todavía no te conocen, Señor. Y que tú, Jesús, Hijo de Dios, viniste a este mundo a librar a la gente de ese lugar llamado infierno, a que la gente se arrepienta y reciba el perdón de sus pecados, Señor. Si alguien no te conoce aquí en este lugar, Padre, y tu palabra dice que la gracia es por fe en Jesucristo, creer que lo que Él hizo en esa cruz te salva y te limpia de tus pecados y recibes la salvación eterna y comienzas a vivir para Él. Cree en Él, confía en Él. Él es el único que te puede salvar, nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Gracias a Dios por esta preciosa palabra, mis hermanos. Pues vamos a ponernos en nuestros pies. La recibimos con gozo, la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.